Un fiscal. ¿Cuál es la función de un fiscal? Pues presentar los cargos en contra del delincuente. Aunque el delincuente puede tener su abogado o sus abogados, sin embargo, hay cargos en contra de él y eso le corresponde al fiscal presentarlos. Y en este caso es el apóstol Pablo que está actuando como fiscal, presentando los cargos que Dios mismo tiene en contra de la humanidad. Y por eso nuestro tema de ahora es la culpabilidad de la humanidad. Y en primer lugar, hermanos, tenemos que decir en base a este pasaje que la humanidad es culpable de ignorar y menospreciar a Dios. La humanidad es culpable, es responsable de ignorar y menospreciar a Dios. Dice del versículo 18 al 21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces vemos como aquí el apóstol Pablo, Dios mismo a través del apóstol Pablo, está responsabilizando a la humanidad en general de menospreciarle, de ignorarle. Y esto, hermanos, está sentando los cargos, está diciéndole a la humanidad que ellos son responsables de impiedad e injusticia. Y quiero compartir con ustedes algo que John MacArthur en su comentario precisamente a los Romanos menciona comentando este pasaje, y él distingue entre lo que es impiedad y lo que es injusticia. Dice, la impiedad se refiere a una falta de reverencia o de la devoción o adoración debida al Dios verdadero. Una falta que conduce inevitablemente a una clase de adoración falsa. La injusticia abarca el concepto de impiedad, pero se enfoca en sus resultados. El pecado ataca primero a la majestad de Dios y después su ley. Los hombres no actúan rectamente porque no están relacionados correctamente con Dios, quien es la única medida y fuente de la rectitud. Es inevitable que la impiedad conduzca a la injusticia, puesto que la relación del hombre con Dios está errada, la relación con sus semejantes también es incorrecta. Entonces, hermanos, cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre no reconoce a Dios, menos va a reconocer a sus semejantes, menos va a reconocer a su prójimo, menos va a respetar a su prójimo si no respeta a Dios, si no ama a Dios. Por eso aquí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios, hermanos, está airado en contra de la humanidad que vive en impiedad e injusticia. Y menciono esto, hermanos, porque estamos viviendo tiempos en que se habla mucho acerca del amor de Dios. Incluso hay grupos religiosos que dicen que Dios no puede enviar gente al infierno, porque para empezar Dios no pudo haber creado un lugar tan horrible, tan horripilante como mencionan los cristianos. Y menos que Él vaya a arrojar a sus criaturas a un lugar así, porque Dios es amor. Pero se olvidan, hermanos, de que también la Biblia señala de que Dios es justicia, de que Dios es santo, de que Él no va a dar por inocente al culpable, que Él va a castigar todo pecado, toda maldad, como dice aquí. La ira de Dios se revela desde el cielo. Está activa la ira de Dios, está vigente, está actual la ira de Dios, y está vigente sobre la humanidad que
vive en impiedad y que practica la injusticia, que no reconoce la grandeza de Dios, que no reconoce quién es Dios, que no le rinde honor, que no le rinde adoración, y que en lugar de eso prefieren adorar a otras cosas, adorarse a sí mismo o adorar a la naturaleza, como aquí mismo el apóstol Pablo da a conocer. La humanidad es responsable de ocultar la verdad, porque dice ahí en la segunda parte del versículo 18 que detienen con injusticia la verdad. Los hombres, hermanos, al vivir en desobediencia a Dios, en rebeldía en contra de Dios, niegan la existencia de Dios y tratan de sustituir la verdad de Dios con la mentira. De ahí viene lo que sería el surgimiento de doctrinas y de teorías como la evolución. Y esto, hermanos, es con el fin de negar la existencia de un Dios moral, de un Dios justo, de un Dios santo, de un Dios que va a juzgar las acciones de los hombres un día. Tal vez lo haga durante este tiempo, durante esta vida, pero lo hará de una manera clara y abierta en aquel día del juicio, cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, cuando sean reunidas todas las naciones delante de Él y el Hijo del Hombre se siente en su trono para juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Y por eso prefieren decir que no hay Dios, como lo afirma en uno de los salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por eso, ¿verdad? Con esa idea se han corrompido, hacen cosas abominables. Y ahí encontramos esto, que primero se hacen a la idea de que no hay Dios y se sienten con la libertad de hacer su propia voluntad y de hacer lo que ellos quieren, dar rienda suelta a lo que tienen en su mente, en su corazón, a su maldad, a su pecado. O bien han dado rienda suelta a su maldad y a su pecado, han hecho su propia voluntad y quieren convencerse a sí mismos y quieren convencer a los demás de que no hay Dios. ¿Para qué? Para de esa manera librar su conciencia, para que de esa manera, según ellos, puedan escapar del juicio de ese Dios vengador, de ese Dios santo. Entonces, hermanos, el hombre en su naturaleza caída no solamente no obedece a la verdad, sino peor aún, la trata de ocultar, de acallar, sustituyéndola por la mentira, tratando de convencerse a sí mismo de que su mentira es verdad y tratando de convencer a los demás de lo mismo. Por eso, hermanos, hay gente que niega la existencia de Dios y creen eso, y se creen eso y quieren convencer a los demás también de que no hay Dios. Pero un día, hermanos, se van a dar cuenta, demasiado tarde tal vez, de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios es tan real como el aire que respiramos, de que Dios es tan real como el sol que nos alumbra, que Dios es tan real, más real que tú mismo, más real que yo mismo, porque Él es el que nos ha creado, porque Él es el que nos sustenta, porque Él es el que nos sostiene. También, hermanos, la humanidad, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 1, es responsable de ignorar voluntariamente a Dios. Por eso veíamos ahí, ¿verdad?, del 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muchos comentaristas coinciden investigando esto en las culturas de los pueblos, que muchas de estas culturas, muchas de estas naciones, muchos incluso de los imperios que ha habido en el mundo, en un principio no tenían multitud de dioses.
en un principio eran monoteístas, pero a través de su desarrollo, ¿verdad? Fueron volviéndose politeístas, teniendo muchos dioses. Y esto contradice la teoría o el argumento que se nos ha presentado en las escuelas, de que los hombres en un principio se dejaron impresionar por los elementos naturales como el trueno, el rayo, ¿verdad? El viento, el fuego, y entonces al ver aquello, ¿verdad? Y sentirse indefensos o más débiles que aquello, empezaron a adorar, a venerar a aquellos elementos. Y así dicen ellos, el hombre, la humanidad empezó a adorar a la naturaleza. Pero hermanos, dice la Escritura que Dios se dio a conocer desde un principio. Y nosotros que nos afiliamos o que aceptamos lo que es la creación, vemos por la palabra de Dios que desde un principio Dios trató con el hombre. Incluso el hombre fue creado a imagen de Dios. Y al ser creado a imagen de Dios, Dios puso esa espiritualidad en él. Y Dios, hermanos, desde un principio demandó reconocimiento. Desde un principio Él se dio a conocer a la humanidad, a Adán y a Eva y a su descendencia. Pero lo que pasa es que después, ¿verdad? El hombre, desde Adán, cuando pecó, se escondió de Dios, se ocultó de Dios. Y es lo que hace el hombre, hermanos. Cuando el hombre peca, en lugar de buscar a Dios, en lugar de reconocer a Dios en su vida, ¿qué es lo que hace? Se esconde. Quiere mantenerse al margen. Quiere sacar a Dios de su vida. Quiere sacar a Dios de su existencia y aún borrar a Dios totalmente del mundo. Y por eso prefiere, en lugar de reconocer a ese Dios justo que no cambia, que es santo, prefiere inventarse o hacerse un Dios que cumpla con sus demandas de Él, que se adapte a sus deseos, que haga lo que Él quiere. Y de esa manera el hombre hace sus propios dioses, sus propios ídolos, según su conveniencia, según sus deseos. Por eso aquí está diciendo que, pues habiendo conocido a Dios, en el versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, el origen de la idolatría es la necedad del hombre. También MacArthur, comentando este pasaje, dice: los hombres no tienen la inclinación natural de buscar a Dios. Esa verdad quedó demostrada concluyentemente durante el ministerio terrenal de Cristo. Aun cuando tuvieron cara a cara al Dios encarnado, la luz del mundo. Y esta es la condenación, dice en Juan 3, 19 al 20, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo, porque ellos innatamente se dan cuenta que un Dios así los haría responsables de rendir cuentas por los pecados que aman y a los cuales no están dispuestos a renunciar. Por eso optan de decir: Dios no existe. Dios es un invento del hombre. El hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, dice. Y de esa manera creen que pueden escapar a la justicia de Dios, a la ira de Dios. Pero la Escritura revela, hermanos, que la ira de Dios está sobre aquellos que practican el pecado, que obran con maldad, como dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres.
La humanidad es culpable de idolatría, dice en el versículo 22 al 25. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y sigue diciendo el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, el origen de la idolatría no es la ignorancia, no es la superstición, sino el origen de la idolatría en la humanidad es que la necedad del hombre, la necedad del corazón del hombre, porque dice el versículo 2, profesando ser sabios, se hicieron necios, creyéndose muy inteligentes, terminaron siendo fatuos, siendo necios. Y no solamente se quedaron en una posición así de neutralidad, de indiferencias, sino que activamente, dice, voluntariamente, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya, hermanos, Calvino decía que no es menos idolátrico, estoy parafraseando, no crean que aquellos que se han elaborado dioses en forma de hombre ofenden menos a Dios que aquellos que se han hecho dioses en forma de animales, en forma de bestias. Porque tanto los que se han hecho dioses a semejanza de hombre, como aquellos que se han hecho dioses a semejanza de bestias, están en la misma posición delante de Dios. Tanto unos como otros son idólatras. Han cambiado, como dice ahí, ¿verdad?, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y hermanos, basta echar un vistazo a la historia y ver las culturas que se han desarrollado en el mundo, cómo todas ellas han tenido diferentes dioses, como por ejemplo los egipcios tenían dentro de sus dioses reverenciaban a los gatos, reverenciaban a las grullas, al toro sobre todo, a la serpiente. Entonces, si vemos las demás, como los asirios, por ejemplo, aquí mismo en México, los mayas, los aztecas, los dioses que ellos tenían. Dice ahí, alguien dirá, pero es que ellos eran ignorantes. Bueno, no conocían el Evangelio como nosotros lo conocemos. Pero Dios, hermanos, dice la Escritura que había ya puesto en ellos ese sentir de la existencia de Dios. Y de alguna forma, a través de su conciencia, a través de su mente, y vemos que aquí hubo un rey, el rey poeta, que él tenía un concepto monoteísta acerca de Dios. Entonces, Dios no se dejó sin testimonio a través de los tiempos, a través de las edades entre las naciones acerca de sí mismo. Él se dio a conocer, Él se reveló a las naciones primeramente a través de la naturaleza y después de una manera muy directa y muy específica y especial a un pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, al cual le dio sus leyes, le dio su palabra y le dijo claramente que no tuvieran dioses ajenos delante de él. Así empiezan precisamente los 10 mandamientos, el decálogo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso la humanidad entonces es culpable de idolatría de una manera voluntaria, de una manera consciente. Ellos dejaron a Dios y se volvieron
a otros dioses y se elaboraron sus propios dioses, sus propios ídolos. Y no solamente estamos hablando de ídolos físicos, no solamente estamos hablando de imágenes, de estatuas, sino estamos hablando de cosas que ocupan el lugar del Dios verdadero. Intereses que se sobreponen al Dios verdadero. Y esto puede ser el dinero, puede ser la comodidad, puede ser aún la familia misma, puede ser la casa, puede ser el auto, puede ser los terrenos, puede ser tu profesión, tu trabajo, todo aquello que sobrepones por encima de Dios. Es tu Dios, es tu ídolo, aquello que vale mucho para ti, que deja de lado a la adoración a Dios, el culto a Dios. Eso es tu Dios, eso es tu ídolo. Entonces, decía un autor, A.W. Tozer, decía: la idolatría empieza en la mente, cuando pervertimos o cambiamos la idea de Dios por cualquier cosa que no sea lo que Él es en realidad. Entonces, hermanos, el hombre es culpable de idolatría, es responsable de idolatría cuando ha sacado a Dios de su vida y ha puesto otra cosa en lugar de Él. Entonces, no solamente a veces, o más bien dicho, a veces juzgamos o condenamos a aquellos que tienen una imagen, que reverencian o que adoran o que le tienen fe a esa imagen, pero muchas veces nosotros también hemos caído en ese pecado cuando confiamos más en otras cosas o en las personas más que en Dios. La depravación también tiene su origen en la necedad del hombre, a tal grado que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice el versículo 24 y 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, cuando el hombre se aferra a negar la existencia de Dios, y esto le lleva también a vivir una vida desordenada, porque considera que a nadie tiene que darle cuentas y que puede hacer lo que quiere, entonces Dios mismo dice que los entrega a sus pasiones, a sus concupiscencias, a sus deseos. Dios mismo endurece sus corazones, Dios mismo nubla sus mentes para que ellos sigan colmando la medida de su pecado. Y esto es tremendo, hermanos, porque Dios permite muchas cosas y a veces el impío, el incrédulo lo toma como dice: ahí está, yo hago lo que quiero y vivo como quiero y no pasa nada. Pero Dios, hermanos, a veces está dejando que pase el tiempo para ver si la persona reacciona. Una de dos: o reacciona y se arrepiente y deja su mal camino, o de una vez colma la medida de sus pecados. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios venga sobre él, sobre ella, para que la ira de Dios, ¿verdad?, se descienda sobre los impíos, sobre los pecadores. Y esto, hermanos, no nos gusta escucharlo. Y esto muchos predicadores quieren evitarlo para no incomodar a la gente, para no incomodar a la iglesia, a la congregación, al grupo, ¿verdad? Pero, hermanos, no podemos quedarnos callados acerca de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es clara en ese aspecto. Dice que Dios mismo también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Esto de concupiscencia, hermanos, tiene que ver con deseos insanos, deseos fuertes, con pasiones fuertes, desbordantes. Dice, Dios mismo los entregó a las pasiones de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. También dice en el versículo 26, Dios mismo
los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo énfasis acerca de la depravación sexual en que el hombre ha caído a causa de negar a Dios, a causa de caer en la idolatría. Esto le ha llevado a hundirse cada vez más en la inmundicia, hundirse cada vez más en el pecado, a tal grado, como dice aquí, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y de tal manera dice que siguieron sus pasiones vergonzosas. Y menciona aquí a las mujeres, dice un comentarista, porque regularmente en este aspecto la mujer es la que menos manifiesta esta desviación, esta irregularidad en el ámbito sexual. Casi siempre primero es el hombre el que se degenera. Primeramente es el hombre el que se deja llevar por esta situación, por este pecado. Pero dice aquí, Pablo lo menciona en primer lugar a la mujer, porque en una sociedad en donde la mujer está al mismo nivel que los hombres en cuanto a vicios y en cuanto a libertinaje, entonces quiere decir que esa sociedad está tocando fondo, ha llegado a una situación en donde hay demasiada depravación. Y lo más triste, hermanos, es que los mismos sistemas políticos, los mismos sistemas religiosos incluso lo toleran, hasta lo fomentan. Y de veras, hermanos, ustedes saben muy bien, no tengo que abundar en esto, como en países según muy desarrollados, desde hace décadas, ellos ya han aprobado el homosexualismo, ellos ya han aceptado las diferentes clases de géneros, y en países que quieren también considerarse como desarrollados, como de primer mundo, están también luchando para que esto se apruebe a nivel nacional. En algunas ciudades, como en la Ciudad de México, ya se aprobó esto, ¿verdad? El aborto y otras cosas más, pero hay todavía estados en nuestra república que aún no lo han aprobado. Pero instituciones no solamente sociales o políticas, sino lo más triste es que instituciones religiosas, iglesias que se supone que deben de guardar y de conservar la verdad y de proclamar la verdad, también están aceptando. Aquí en los Estados Unidos escuchamos de iglesias históricas incluso, en donde hay pastores homosexuales, pastoras lesbianas, en donde se casan homosexuales, lesbianas, y pues esto, hermanos, es triste, porque incluso el otro día estaba escuchando que hay una pastora lesbiana que inició una iglesia, ¿verdad? Y está invitando y está dando apertura a todas las lesbianas, a todos los homosexuales. Ahora también escuchamos hablar de transexuales, ¿verdad? Y asexuales también. El movimiento, como aparece ahí las siglas en su boletín, hay un movimiento que antes nada más era LGBT, que su símbolo ha sido el arco iris, la bandera de colores. Y hay un año, en el año, un día del año en donde salen a hacer su desfile del orgullo gay, ¿verdad? Y hacen sus marchas y van con sus banderas de colores. Y ellos dicen que esa bandera de colores representa el arco iris, y que el arco iris, que Dios mismo, ese es su argumento. El otro día yo estaba escuchando la argumentación de ellos, que Dios, ¿verdad?, puso su arco iris allá después del diluvio, y que ese arco iris simboliza la buena voluntad de Dios para con la humanidad,
y implica inclusión, dicen ellos, y que por lo tanto Dios mismo está de acuerdo con ellos, ¿verdad? Entonces eso es cambiar la verdad de Dios, ¿qué? Por la mentira. Porque Dios no ha aprobado, nunca ha aprobado la homosexualidad. Es más, Dios condena la homosexualidad. Dice que ningún afeminado, ninguno que se echa con varones, al igual que el fornicario, al igual que el adúltero, al igual que el idólatra, al igual que el asesino, al igual que el mentiroso, no entrarán, ¿qué? En el reino de los cielos. Serán echados fuera, dice la Escritura. Entonces, Dios nunca ha aprobado ni aprobará a este tipo de personas mientras no se arrepientan, mientras no reconozcan que están pecando, que están ofendiendo a Dios y que necesitan ser perdonados, dejar de ser. Incluso ahora, hermanos, se acusa de un delito, de una falta, el que alguien le haga ver esto a la persona que está mal y le diga que se arrepienta, dice, estás mal. Te estás metiendo con los derechos de esa persona. Déjala ser. Si ella quiere ser así, que sea. ¿Qué te importa a ti? Es más, tú estás discriminando. Eres un homofóbico. Y corren el riesgo de ser demandados por homofóbicos, por discriminar. Pero hermanos, la Biblia es clara en ese aspecto. Y no podemos, por temor, ¿verdad?, a las represalias, quedarnos callados ante esta situación que se está viviendo en el mundo y en nuestro país, y tristemente, como yo decía, aún en iglesias. La humanidad es responsable de toda clase de perversidades. Dice del versículo 26 hasta el final, incluso hay una lista muy grande de cosas, hermanos, que decía también un comentarista, el apóstol Pablo tiene que tomarse un respiro, dice, para poder continuar con esa lista. Ahí en el versículo, voy a leer del versículo 26, dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Hermanos, no podemos responsabilizar a Dios acerca del pecado, de la maldad. Hay mucha gente que dice, ¿dónde está Dios que está permitiendo que pase esto? ¿Cómo es que Dios permite que, por decirlo así, que separen a los niños de sus padres aquí en Estados Unidos? ¿Dónde está ese Dios que ellos mismos proclaman? Pero hermanos, se olvidan de que Dios es bueno, Dios es santo, pero que el hombre es pecador, que el hombre es perverso, que el hombre es malvado. Dice en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. A veces la gente quiere culpar a Dios de las injusticias que hay en la sociedad.
pero el responsable de las injusticias que hay en nuestra sociedad es el hombre mismo, a causa de su pecado, a causa de su depravación, a causa de su maldad. Dice también MacArthur, voy a citar también ahí un párrafo de su comentario, dice: todas las personas nacen en pecado y los individuos tienen tendencias y tentaciones diversas hacia ciertos pecados, pero ninguna persona nace siendo homosexual, así como nadie nace siendo ladrón o asesino. La persona que se convierte en ladrón, asesino, adúltero u homosexual habitual y no arrepentido, lo hace por decisión voluntaria y personal. Cualquier intento de justificar el homosexualismo es inútil e inicuo, pero tratar de justificarlo con argumentos bíblicos, tal como lo hacen muchos líderes extraviados de la iglesia, es todavía más inútil e inicuo. Hacer eso es hacer a Dios mentiroso, amar lo que Él aborrece y justificar lo que Él condena. Lo que les decía yo hace un rato, hermanos, aún dentro de las iglesias que aceptan o aún promueven el homosexualismo, ellos utilizan como argumento decir: Jesús dijo claramente que nos amemos unos a otros. Entonces lo que estamos haciendo, estamos cumpliendo con la voluntad de Jesús al amarnos unos a otros, al amarnos unos a otras. Pero ellos, hermanos, están malinterpretando, porque como dice aquí, hermanos, ese no es amor, eso es lascivia, esa es lujuria, esa es una desviación del propósito de Dios cuando se creó el sexo, cuando creó al hombre y a la mujer. Esa es una perversión lo que ellos hacen. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que volver a la Escritura, porque el hombre por sí mismo, como dicen por ahí, el dicho ese, que la cabra tiende al monte, y es lo que está haciendo la humanidad, es lo que está haciendo la sociedad, alejarse de Dios lo más que pueda para hacer su propia voluntad, para revolcarse en su pecado, en sus perversiones. Niegan a Dios, pero hermanos, Dios existe, Dios es real. Dios dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, la ira de Dios es actual. Y mientras el hombre no reconozca su pecado, dice que la paga del pecado, ¿qué dice la Escritura? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso es una ley espiritual, hermanos, que se aplica y que va a seguir vigente hasta que el Señor venga a juzgar al pecado de una vez por todas. Pero mientras tanto, hermanos, el Señor nos recuerda a través de su palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios, hermanos, nos ayude para renunciar a toda clase de pecado que haya en nuestra vida y a dejarnos guiar por su palabra, para obedecerle, para agradarle, para honrar su nombre, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén.